Gloria al nombre de Cristo. Damos gracias a Dios por regalarnos este momento y permitirnos poder tener ese privilegio maravilloso de darle a conocer a nuestro gran Dios y Padre Santo al mundo entero. Invito a cada uno de los amados amigos que nos alcanzan a escuchar y a ver por este medio, de que sean tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos allá el Evangelio de Juan. Gloria al nombre de Cristo. El capítulo 16. Y quiero tomar esta porción de la palabra del Señor y quiero que tomemos de ahí del versículo 5 hasta el verso 15 del Evangelio de Juan 16. Me permito tomar estos versículos para la honra y gloria de nuestro gran Dios y Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar o entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Que sea Dios añadiendo bendición, salvación y vida eterna a través de este conocimiento de la palabra. Estamos hablando acerca de lo que es la obra del Espíritu Santo y venimos en una secuencia la cual empezamos con el tema quemando fuego extraño, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aquí llegamos en el momento del convencimiento del Espíritu Santo para las almas en general.
incluyendo creyentes y no creyentes. Pues la obra del Espíritu Santo es convencer tanto al mundo impío, el mundo inconverso, y a los creyentes, a los píos, a los redimidos con la sangre de Cristo. Y en este momento vamos a hablar acerca de el convencimiento de pecado. Cuando dice nuestro amado Salvador Jesucristo que era conveniente que Él se fuera, porque si no se hubiese ido, no vendría el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo llama aquí al Espíritu Santo el Consolador. La palabra consolador en el griego significa ayudador, el que da las fuerzas, el que convence, el que extiende la mano al pecador y a los creyentes. Los discípulos estaban tristes porque el maestro les acababa de anunciar de que presto, muy pronto, Él sería tomado y llevado al sacrificio, llevado al tormento, y que era sin escapatoria, pues para eso Él había venido a morir por los muchos que un día habían muerto por el pecado de Adán. Pero que esos muchos que murieron en Adán, muchos serían redimidos, vuelto a la vida a través del segundo Adán, a saber, Jesús. Entonces vamos a hablar acerca del convencimiento del Espíritu Santo. Y aquí empieza el versículo 9 de este capítulo, que Él convencería al mundo de pecado. Cuando dice la palabra convencer al mundo de pecado, esto no tiene que ver nada de que todo el mundo sería salvo, pues no todo el mundo será salvo, pues no todo el mundo quiere la salvación. Pero la labor del Espíritu Santo es hacer consciente a la persona determinada, sea inconversa o creyente, hacerla consciente del peligro del pecado. Porque déjeme decirte, amado amigo y hermano del alma que me alcanza a escuchar y otros que me alcanzan a ver por este medio, el más peligroso enemigo que tiene el ser humano en este momento no se llama la carne, ni el mundo, ni el diablo, ni los demonios. El más peligroso es el pecado. El pecado es el enemigo más ferozmente peligroso que tenemos los seres humanos. Entonces el Espíritu Santo convence de pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Sabemos por el pasaje que vimos anteriormente, el mundo está cebado, el mundo está entretenido en lo que el mundo ofrece. Me refiero el pecador, el que no tiene a Cristo, e incluso los que tienen a Cristo, muchos están entretenidos con lo que el mundo ofrece. Y ya muchos llamados cristianos han armado maleta para volver al mundo. Ya otros están allá
lo cual es difícil que ellos se desprendan, porque ese mundo es muy atractivo, es muy apetencia, o sea, llama mucho la atención y causa apetito, causa deseos. Alabado sea el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo a través del apóstol Juan nos dice también aquí en un pasaje, alabado sea el nombre del Señor, de primera de Juan, que no debemos amar al mundo. Pero lo más tremendo es los deseos de los ojos. Todos los deseos que entran al corazón del ser humano empiezan por la vista. Y ahí es donde el creyente debe de tener siempre los ojos puestos es en Jesús, no en las trivialidades del mundo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y para usted, amado amigo y hermano del alma que me alcanza a escuchar, es esta voz de alerta. El más peligroso de los enemigos que tiene el ser humano es el pecado. El mundo lo ha disfrazado. El mundo llama al pecado de otra manera. Una equivocación, un error, un desliz, un pequeño hábito. Les dan muchos apelativos. Pero el Señor, nuestro gran Dios y Padre Santo, llama al pecado pecado. Pecado. No lo disfraza. No lo llama debilidad. No lo llama un desliz. Lo llama pecado. Y todo aquel que muere en sus pecados acarreará consecuencias terriblemente espantosas por toda la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el Espíritu Santo convence de pecado. Los no regenerados. Y tristemente y lamentablemente en muchas congregaciones hay muchos que aunque portan las sagradas escrituras, que aunque han sido bautizados, aunque supuestamente se han convertido a Cristo, aunque se llaman cristianos, no han sido regenerados todavía. El nuevo nacimiento para ellos, que luego vamos a entrar a ese tema del nuevo nacimiento, porque triste y lamentablemente mucho pueblo llamado cristiano, qué tristeza tener que decirlo, mucho pueblo cristiano no tiene nada de conocimiento acerca de lo que es el nuevo nacimiento, el cual el Señor tuvo que llevar y confrontar a Nicodemo allá en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Alabado sea el nombre del Señor. En donde el Señor lo fue llevando y le dijo que él tenía que nacer de nuevo. Y este hombre, siendo todo un maestro, uno que le enseñaba en las sinagogas y no tenía ni siquiera una pizca de conocimiento acerca de lo que el maestro le estaba diciendo, que había que nacer de nuevo. Y mucho pueblo cristiano no sabe qué es nacer de nuevo, ni han nacido de nuevo. Entonces, los no regenerados, llámese inconversos o supuestos cristianos, aquellos no redimidos por Jesús, no entienden estas realidades acerca del pecado. No entienden estas realidades acerca del pecado. 2 puntos. ¿Cuáles las realidades que no entienden mucho pueblo? Por eso se le da mecato a la vista. Aún en las congregaciones los creyentes le dan mecato a la vista, codician con sus ojos. De ahí que la mujer y también el hombre debe de vestir con pudor y modestia. Yo poco hablo de ello,
de que la mujer debe de vestir un vestido largo hasta arrastrarle en el suelo. Poco hablo de ello, porque me habla la palabra no de un vestido que arrastra, sino de pudor y modestia. Igualmente el hombre debe de vestir con pudor y modestia, no su vestimenta ceñida al cuerpo donde está exhibiendo su carnalidad, su carnicería que tiene. Porque hay que hablar con franqueza a las iglesias llamadas evangélicas, donde son tan llamativas las mujeres. Hay mucho carnicero. Alabado sea el nombre del Señor. No entienden estas realidades acerca del pecado y son las siguientes. Las personas sin Cristo, porque usted puede decir que es cristiano y hablar mucho de Cristo, porque triste y lamentablemente muchos parecen loros parlanchines, hablan mucho, pero viven poco o nada. El hecho no es hablar tanto de Cristo, no es evangelizar tanto. El hecho es dar testimonio acerca de quién es Cristo. Y Cristo se tiene que reflejar en la persona. Alabado sea el nombre del Señor. Esas personas sin Cristo no se imaginan lo extremadamente pecaminoso que es el pecado. No se imaginan lo extremadamente pecaminoso que es el pecado. Extremadamente pecaminoso que es el pecado. No se alcanza a imaginar. Por eso muchos viven de cualquier manera, actúan de cualquier manera. Me refiero a llamados cristianos. Porque el verdadero cristiano lo primero que tiene que tener en cuenta es que él por doquier, él va con un tabernáculo. Y ese tabernáculo es para sacrificar alabanza, adoración, exaltación y gloria a aquel que lo ha comprado, a ese cuerpo. Ese cuerpo se ha constituido el tabernáculo, en donde es morada del Espíritu Santo. Entonces se tiene que tener mucho cuidado de que nosotros por doquier vamos con el tabernáculo, lo cual el Señor es el que está ahí ministrando nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces no se imaginan lo extremadamente pecaminoso que es el pecado, porque actúan de cualquier manera. Y el Señor fue muy enfático en decirle a la iglesia de Éfeso, que fue la que empezó amando al Señor, empezó en el Espíritu, aleluya, y hoy la iglesia se encuentra en la Odisea, en la carne. Y el Señor le tuvo que decir a la iglesia que ya no eran de ellos, que no se pertenecían, sino que le pertenecían a aquel que los compró con precio de sangre, a saber, de nuestro amado Salvador Jesucristo, el cual nos compró con precio de sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces no nos pertenecemos. Por lo tanto, con este cuerpo no podemos hacer lo que nos dé la gana. Por eso anunciamos al mundo pecador de que cuando se conviertan a Cristo deben de andar diferente, de una manera totalmente diferente a la que ellos estuvieron andando por tanto tiempo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva vida, un nuevo hablar, un nuevo andar, un nuevo proceder, una nueva conducta. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ellos no se imaginan lo extremadamente pecaminoso que es el pecado. Como no se alcanzan a imaginar, no han analizado bien lo que es el pecado.
andan de cualquier manera. Me refiero a llamados cristianos. Y los inconversos sí que es cierto. A ellos no les importa. Para ellos es normal jugársela a la esposa, viceversa, el esposo, la esposa al esposo. Es normal vivir de cualquier manera en concubinato, en incesto, en pecados desordenados. A ellos les da lo mismo 8 que 80. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento, no alcanzan a entender lo extremadamente pecaminoso que es el pecado. Los no convertidos a Cristo, alabado sea el nombre del Señor, al pecado lo llaman, como dije, y que valga la redundancia, una equivocación, un mal hábito, un desliz, y qué sé yo. Lo disfrazan. Amén. No así el verdadero cristiano. A nosotros los cristianos fieles y verdaderos nos llaman extremistas fanáticos. ¿Qué le hace? Pero usted un día hizo esto y aquello y ahora se cree santo. Es que lo hice. Ahora no lo soy. Soy diferente, soy santo. Y les duele que uno diga que uno es santo. Ellos creen que ser santo es tener una aureola aquí arriba. No. Somos santos porque aplicamos los principios de la palabra y vivimos los rudimentos primeros y seguimos avanzando hasta tener una perfecta comunión con el Señor, aplicando la palabra que nos lleva a la santidad, a la pureza y a la integridad para agradar a Dios. Gloria al nombre de Cristo. Entonces ellos lo llaman una equivocación, un hábito, un mal hábito, una debilidad. Amén. Al pecado lo llaman con diferentes apelativos, con tal de suavizarlos. Amén. Con tal de suavizar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios lo llama pecado. Para Dios lo mismo es el pecado de mentira que el pecado de asesinato. Todos dos son pecados. Pecado está en la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, orgías, parricidas, matricidas, los que se echan con varones, los afeminados. Se diferencia el afeminado y los que se echan con varones. No son lo mismo. Dios llama a ello pecado. Crímenes, asesinatos, homicidios, los que se suicidan, figuran en esa lista de los que no heredarán el reino de Dios. Lo llama pecado. Gloria al nombre de Cristo. El pecado es una afrenta a la santidad maravillosa de Dios, que los no regenerados no entienden. Ellos no entienden que cuando pecan están haciéndole una afrenta a la santidad de Dios. Y da tristeza que, valga la redundancia, muchos cristianos le están haciendo afrenta a la santidad de Dios. De una u de otra manera, pecando con su vista, con su mente o sus acciones, le están haciendo afrenta
a la santidad maravillosa de Dios. Pero todo porque no tienen conocimiento culpable el ministro determinado. Que Dios a mí me ayude a no ocultar la verdad, así se me venga encima quien se me venga encima. Porque yo amo la palabra, amo la santidad de Dios. Y quiero que donde el Señor esté, allá esté yo y vayan mis amados. Y usted, amado amigo, vaya también a ese lugar donde vamos a ir nosotros. Pero es necesario caer en cuenta de que el pecado le hace afrenta a la santidad de Dios. Porque Dios no soporta el pecado. Dios no tiene comunión con el pecado. En ningún sentido. Aparentemente lo que hizo Nadab y Abiú, que ese pasaje poco lo toman en las congregaciones, no sé si ya lo estarán tomando en muchas congregaciones, no sé. Pero ese pasaje no lo toman, sino por ahí esporádicamente y así por suavidad, pero no se meten a una profundidad de lo que es la afrenta al Señor, a la santidad de Dios. El fuego que había en el altar salió directamente de Dios. Dios encendió ese candelero. Y de allá era que tenía que tomar el pueblo, en este caso los sacerdotes, para encender sus incensarios. Pero Nadab y Abiú se fueron quizás donde el vecino y le pidieron una candela y prendieron sus incensarios. Y aparentemente, a la vista de más de uno, porque razonan muy, no me doy a entender en esa parte, no sé cómo razonan tan livianamente, pero eso no es nada. Ellos prendieron los incensarios y eso a Dios desagradó. Y de ese mismo altar, de ese mismo fuego que estaba encendido, salió fuego y los consumió. Estas personas no entienden que con su pecado le están haciendo afrenta a la santidad de Dios. Por eso había unos requisitos que ahí está, que me llama mucho la atención: el tabernáculo. Para ir a la presencia de Dios, el pueblo de Israel primero que tenía que llegar era la fuente del agua. Para ir el cristiano a la presencia de Dios, lo primero que tiene que ir es a la fuente del agua, a Cristo Jesús, implorando a Dios misericordia, perdón por todos nuestros pecados que hemos cometido, porque no podemos llegar a alabar a Dios y levantar las manos sin antes presentarnos y confesar nuestros pecados que hemos cometido, querramos o no querramos, pero hemos pecado. Nos hemos contaminado porque estamos en este muladar llamado mundo y de alguna manera nos contaminamos, nos ensuciamos, nos empantanamos. Pero ahí es donde el Señor nos lleva ya en la epístola de Juan primera, en donde el Señor nos dice de que no podemos decir que no tenemos pecado, porque si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero luego el capítulo 2, verso 1 de primera de Juan, el Señor nos dice: hijitos míos, el Señor nos da una puerta abierta, por eso tenemos que llegar a la fuente, pedirle a Dios que nos perdone nuestros pecados que hemos cometido.
en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, porque el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque como si pecamos, porque es que pecamos, de hecho pecamos, no hay un solo justo en la tierra. Dice la palabra, ya el apóstol Pablo hablando en el libro de los Romanos, los creyentes de Roma, los expatriados. Dice la palabra que no hay un solo justo. No dice que no hay justos, sino que no hay un solo justo que haga el bien y no peque. Todos pecamos. Pero dice ahí Juan que si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Le pedimos perdón, porque entendemos que nuestro pecado hace afrenta a la santidad de Dios. No nos podemos acercar y empezar a alabarlo, adorarlo, exaltarlo, glorificarlo, decirle: tú eres hermoso, eres maravilloso, y ahí la mancha nuestro pecado. Primero tenemos que confesar nuestros pecados y luego Dios perdonarnos, y ahí sí levante las manos y alabe a Dios. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Gloria al nombre de Cristo. La humanidad perdida no entiende que cuando uno quebranta uno de los mandamientos de Dios, se le considera tan culpable como si nos hubiera quebrantado todos los mandamientos. Nosotros como cristianos tenemos que tener muy en cuenta que un solo mandamiento que infringamos de la ley de Dios. Por eso es que tenemos que ir corriendo a prisa a confesar nuestro pecado, pedirle a Dios perdón, porque se nos hace culpables de todos los mandamientos de la palabra de Dios. Se nos hace culpable. Alabado sea el nombre, Señor. Eso no lo entienden los inconversos. Eso no lo entiende la humanidad perdida. Por eso a ellos no les importa agregar a un pecado más pecado. Un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Un pecado llama a otro pecado. Eso se va creciendo hasta hacerse una gran montaña. Alabado sea el nombre, Señor. Santiago 2:10. Gloria al nombre de Cristo. Un solo mandamiento que se quebrante de la palabra del Señor nos hace culpables de todos. Es como si los quebrantásemos todos. Gloria al nombre de Cristo. Santiago 2:10. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Amén. Usted puede llegar y decir: yo cumplo toda la palabra, pero estoy fallando en deshonrar a mi padre, en deshonrar a mi madre. Se hace culpable de todo. No hay más nada que decir. Alabado sea el nombre del Señor. La humanidad no entiende que la salvación no es por obras. Ellos pecan tranquilamente porque ellos tienen una conciencia totalmente entenebrecida, de tal manera que creen que si mueren en la condición que están, como yo tengo mi credo, mi religión determinada, voy al cielo.
Lo importante es que yo le doy una libra de papa a un necesitado y con eso me gano el cielo. No nos hemos dado cuenta cuando le damos algo a alguien que Dios te dé el cielo. Esa alma tiene el cielo ganado. Esa alma va directico al cielo porque es muy generosa, le da al necesitado. ¿Sabe que recibe según Proverbios capítulo 17, verso 19? Perdón, capítulo 19, verso 17 de Proverbios. ¿Sabe que recibe el que da? Una buena paga de Dios. Porque dice, al Señor presta al que da al pobre. Si usted le da al pobre, a Dios le está prestando. Por lo tanto, Dios te va a pagar. Pero no con salvación, retribuyéndote salvación por una libra de arroz. ¿Por qué? Porque no es por obras, no es por bienes que tú hagas que obtendrás salvación y vida eterna, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Mirémoslo por la palabra. La humanidad no entiende que la salvación no es por obras de justicia que puedan hacer, según Efesios 2:9. Que dice que no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo obtenemos la salvación? ¿Cómo hemos sido justificados delante de Dios? Mire lo que dice Romanos. Gloria al nombre de Cristo. Amado amigo, usted no va a ir al cielo por lo que regale. Usted va a ir al cielo es por lo que Cristo hizo por la humanidad. Capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos justificados y al estar justificados, Dios nos recibe como sus hijos. Y todo por lo que Cristo hizo por nosotros. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, no entienden que no tienen poder para anular su pecado porque han ofendido a un Dios santo. Gloria al nombre del Señor. No tienen poder para anular su pecado. No pueden decir, yo soy libre de este pecado por lo que yo estoy haciendo o voy a hacer. No. Pues han ofendido a un Dios santo. Y Dios exige que todo aquel que le invoca se aparte de iniquidad, se aparte de pecado, se aparte de toda especie de maldad. De lo contrario, el Señor al pecador lo mira de lejos, mas el que se humilla lo mira de cerca, lo atrae a él. Gloria al nombre de Cristo. No entienden que no tienen poder para anular su pecado porque han ofendido a un Dios santo. Y vamos a llegar al punto donde vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento para que usted, pueblo de Dios, y ojalá se conecten y tengan la oportunidad de enviarle este tema del nuevo nacimiento a otros, porque vamos a quedar totalmente boquiabiertos.
de la manera tan mediocre que estamos viviendo delante de Dios, mucho pueblo. Porque no hemos entendido lo que es vivir para Dios. Tener una vida para Dios. Motivo por el cual el Espíritu Santo a la humanidad les hace ver a todos ellos, a los pecadores, la seriedad del pecado. Por eso, cuando vamos a tener un culto al aire libre, no disfrace el pecado. Si usted, amado hermano, es de los que pertenece a un grupo de evangelización y se paran a una esquina, no empiecen a hablar con suavidad. Hable de frente. Dígale al criminal que así como está siendo un criminal, si no se arrepiente, se va a ir al infierno y posteriormente al lago de fuego. Dígale al adúltero, al fornicario, al mentiroso, al ladrón, de frente, de que así como está, si se muere, se va a perder por la eternidad. No le dé miedo. Que estoy casi que seguro que en este momento no hay casi, por lo regular se puede decir, nadie que tenga esa dignidad, ese privilegio de morir por la causa de Cristo. Porque se está viviendo un evangelio de una manera paupérrima. No hay una seriedad para vivir la palabra. Los pastores que debieran de hacer la obra de evangelismo no lo hacen. Mandan a un puñado de hermanos que no tienen nada de conocimiento y los coge un testigo de Jehová o uno de la unicidad y los envuelve, y son que sana doctrina porque son trinitarios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el Espíritu Santo les hace ver a los pecadores la seriedad del pecado. Lo primero que hace el Espíritu Santo en su ministerio de convencimiento es hacerle ver la cruda realidad acerca del pecado al pecador. Que el pecador se dé cuenta que está totalmente perdido para los efectos de Dios. Que está empantanado, que es una persona nauseabunda para Dios. Porque está muerto en sus delitos y pecados y Dios no puede tocar un muerto. Vamos a la ley. Porque eso tiene un contexto en la ley. Los sacerdotes no podían tocar un muerto. Y hoy hay muchos lugares, muchos templos donde el cadáver lo entran al templo. Qué falta de respeto a la palabra. Y Dios no puede tocar un muerto. Y el que está sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Por eso tiene que haber primero un convencimiento de pecado, hacerlos conscientes de la seriedad del pecado, de lo sucio que están delante de Dios, lo inmundo que están delante de Dios. Por eso el profeta Isaías, cuando el Señor lo llamó a su ministerio para proclamar, él se vio inmundo de tal manera que él pegó un grito, un alarido. ¿Cómo, Señor, voy a hacer esto? Voy a proclamar tu palabra siendo yo inmundo. Lo primero que tenemos que confesar el verdadero cristiano es nuestra inmundicia, para que el Señor nos purifique de nuestra inmundicia. ¿Y qué hizo el Señor con Isaías? Le pasó el carbón encendido, lo purificó. Alabado sea el nombre, Señor.
Estos pecadores deben entender que no han alcanzado la norma divina. No han alcanzado satisfacer la norma divina de Dios. Que Dios es infinitamente santo y por lo tanto no puede haber un buen pecador o un mal pecador. Con Dios no hay ni bueno ni mal pecador. Todos son pecadores. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Repito esta parte. El que no tiene a Cristo debe entender que no han alcanzado la norma divina, la satisfacción de Dios. Que Dios es infinitamente santo y por lo tanto no puede haber un buen pecador o un mal pecador. Todos, para los efectos de Dios, todos, incluyendo cristianos y no cristianos, somos pecadores. Yo me congrego porque soy un pecador necesitado. No practicante, pero soy pecador. Por lo tanto, necesito estar en la clínica del Señor. Necesito estar en el mesón siendo ministrado por el Señor. Yo no sé por qué tantos ministros les hacen casi reverencia. Casi que le hacen venia. Cuando el apóstol Pablo se quedó mirándose ante el espejo de la cruda realidad de lo que era él. Y se quedó observando. Y pegó un grito. Porque hermanos, si nosotros no pegamos un grito de ver nuestra realidad, nuestra condición pecaminosa delante de Dios, hermano, el Señor Jesucristo no nos permite que entremos allá a la presencia de Él, al santuario, y el Señor nos lave, nos purifique, nos santifique por su misericordia. Miserable hombre de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Oiga, y lo dijo el propio apóstol. Lo dijo un hombre que habla tanto de lo que es la carnalidad y lo que es la santidad. Lo dijo él, miserable hombre de mí. Hasta que usted, amado hermano, no entienda que es un miserable delante de Dios, porque no ha visto su propia condición delante de Dios. Por eso anda como anda. Desprevenidamente, despreocupadamente, sin importar si agrada o no agrada a Dios su actitud, su conducta. Como decía el segmento pasado, vive en una distorconducta, una conducta totalmente distorsionada, despreocupados. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Amén. Gloria al nombre de Cristo. La dificultad para no reconocer que son pecadores está en que la gente que se está evaluando lo está haciendo con parámetros equivocados. No, yo no soy tan pecador. Yo me considero bueno. No lo está haciendo bajo los parámetros divinos, bajo los parámetros establecidos por Dios. Lo están haciendo bajo los parámetros equivocados de ellos mismos. Se están evaluando ellos mismos. Por eso no les importa seguir en sus adulterios. No les importa seguir en sus bebatas, en sus borracheras. No les importa porque se están evaluando a sí mismos en los parámetros de ellos, no en los que Dios establece en su palabra. Por eso viven como viven. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero, amados hermanos y hermanos del alma, hacer hincapié al respecto.
La dificultad para los inconversos, para los no regenerados. Llámese los que se dicen ser cristianos o no lo son. La dificultad consiste en no reconocer que son pecadores, que ellos están evaluándose, lo están haciendo contra parámetros equivocados. Va contra los parámetros de Dios, en parámetros equivocados. Se están evaluando a sí mismos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No ha oído usted hablar a personas? Es que yo no soy tan malo. ¿Yo para qué voy a ir allá a esa iglesia si es que yo no soy tan malo? Es que yo no vengo aquí a la iglesia porque soy bueno, vengo es porque soy malo. Tiene razón. Gloria al nombre del Señor. La medida del pecado no es nuestro vecino, porque muchos señalan, es que yo no soy como aquel. Se evalúan mirando al vecino. Y para los cristianos es esta palabra: un poquito de levadura leuda toda la masa. Usted no es tan malo como su hermano que está aquí al lado, que lo ha visto por ahí de pronto tirarse un pucho de marihuana. Porque así hay llamados que salen dizque a hacer la obra de evangelismo, trabados, que yo pudiera mencionar nombres. Amén. La medida de pecado no es nuestro vecino. Mi termómetro no es mi vecino. Mi conducta no es mi vecino. Pues cuando Dios nos evalúa, aquí lo más importante no es evaluarnos según allá aquel. La conducta nuestra es la que Dios evalúa. Cuando Dios nos evalúa, nos compara ¿con quién? Con el vecino. Cuando Dios nos evalúa, nos compara con el pastor, o el pastor lo compara con el creyente, con el que toca la música. No. No. Es que usted, hermano, tiene que ser como yo. Ayuno 3 veces en la semana. Me sé casi toda la Biblia de memoria. Cuando se dice eso, ya está derrotado. Está mostrando que ese es el peor de la iglesia. Pues cuando Dios nos evalúa, nos compara con Él mismo. Oiga bien, hermano. Cuando Dios nos evalúa, nos compara con Él mismo. Si estamos dando la medida de un varón perfecto, nos estamos asemejando a Cristo. Nos estamos pareciendo a Él. Dios nos evalúa con Él mismo. Por eso usted coja la palabra y mírese y diga, ¿me parezco a Dios? ¿O a quién? No llegue a la iglesia para querer ser mejor que los demás.
No estudie la palabra y se grabe versículos de la misma para creerse el mejor de la congregación. No llegue aquí a cantar para ser el mejor cantor, el mejor de todos aquí en la congregación. Llegue porque usted aquí está buscando asemejarse a Dios. Porque esa semejanza de Dios la perdimos en Adán. Y tenemos que recuperarla en Cristo Jesús para asemejarnos a Dios. Por eso es que tenemos que vivir en santidad, en pureza, en integridad. Sé santo como yo soy santo. Sé puro como yo soy puro. Para asemejarnos a Él. Amén. Oiga bien, hermano. Qué tremendo. Pero eso no queda solamente ahí. Asemejarnos a Él. Nos compara a Él. Sino que nos compara con algo más. Y con su norma de perfecta justicia. Si estamos en la norma perfecta de justicia en la cual vive Dios. Si estamos viviendo en realidad en justicia delante de Dios. O estamos actuando como un impío, como un inicuo. Porque triste y lamentablemente se puede llamarse cristiano y ser un inicuo. Vivir en injusticia, practicar la iniquidad, la injusticia. Cristianos que hacen negocios fraudulentos. Yo engañé al hermano tal. Es que yo sí soy muy buen negociante. Entonces, cuando Dios nos evalúa, nos compara con Él mismo y con su norma perfecta de justicia. Este hombre verdaderamente es un justo. Actúa con justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso no alcanzamos a llenar las expectativas de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Como nos evaluamos nosotros mismos y nos comparamos y decimos que somos mejores que el vecino o que el hermano tal, no llenamos las expectativas de Dios. Romanos 3:23. Gloria al nombre de Cristo. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente. No es por tu evalúo. No es como tú te creas que eres. Porque hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces ya en Cristo Jesús somos justificados gratuitamente. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso tenemos que venir a la presencia de Dios encorvados. La puerta
del tabernáculo allá del testimonio para entrar a la presencia de Dios, ¿cómo era? Era bajita y estrecha. Tenía que entrar el pueblo encorvados y con mucho cuidado porque era estrecha. A la presencia de Dios se tiene que entrar con mucho cuidado. De cómo estamos andando delante de Él. Y siempre recuerde, amado hermano del alma, porque este es un mensaje casi que se puede decir que para el pueblo cristiano. Usted tiene un tabernáculo, lo cual no te pertenece. Amén. Por ello, como hemos sido por nuestro pecado destituidos de la gloria de Dios, y ya vino lo que es la justificación de todo aquel que cree en Cristo, porque si no creemos no somos justificados. Entonces el Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor, tiene que convencer al pecador de que en realidad es tan malo como Dios dice que lo es. Él tiene que convencer al pecador. Él nos tiene que convencer al pueblo cristiano de que en realidad no es como nosotros creemos que estamos andando. Amén. El Espíritu Santo es el que se encarga de hacernos reconocer o caer en cuenta, alabado sea el nombre del Señor, en realidad que es tan malo como Dios dice que no somos. Tiene que convencer al pecador de que en realidad es tan malo como Dios dice que lo es. Amén. Por eso ninguno, oiga bien, yo lo lamento por esos hermanos que andan con cuello erguido y son como tan orgullosos, tan pretenciosos y tienen un orgullo religioso tan tremendo. Yo no puedo entender si es que ellos no han caído en cuenta que es tan malo delante de Dios como Dios dice que es. Y por eso tenemos que andar encorvados. Al altivo el Señor lo mira de lejos, mas el que se humilla de cerca. Y ahí es donde viene lo que es el pecado de rechazar a Cristo. Hay algo aún más específicamente aterrador de lo cual el Espíritu Santo quiere convencer al pecador. ¿De qué quiere convencer el Espíritu Santo al pecador? Llámese cristiano o llámese mundano. Alabado sea el nombre Señor. El sumo lo quiere convencer al pecador del sumo pecado de rechazar al Salvador. Y muchos con su actitud, con su conducta, con su comportamiento, están rechazando al Maestro, al Salvador. ¿Usted cree? Viene una pregunta. ¿Usted cree que con el solo hecho de pasar aquí al frente y el ministro determinado a hacer una oración y llevarlo dizque a recibir a Cristo, usted cree que en realidad usted recibió a Cristo? Hay una equivocación en ese acto ceremonial.
No es por la dirección de oración que le diese el ministro o la persona determinada a determinada persona, que esa persona inmediatamente su nombre quedó escrito en el libro de la vida. Todos hemos caído en ese gravísimo error. Para nosotros tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida no es con ese acto. Es con un verdadero acto de convencimiento que viene de parte del Espíritu Santo para el pecador. De lo contrario, se pueden hacer miles de oraciones y ese pecador que pasó aquí al frente al altar no será salvo. Porque muchos pasan es por pena de la invitación que les hicieron, otros hay muchas maneras de por qué pasan acá, pero lo cierto del caso es que no es la manera adecuada bíblicamente. Entonces, el Espíritu Santo convence al pecador acerca del sumo pecado de rechazar al Salvador. Por eso es de vital importancia que entendamos esto: el rechazar al Salvador, porque al Salvador se rechaza de muchas maneras y en muchas formas. El inconverso lo rechaza no recibiendo al Salvador cuando escucha la palabra, porque el Salvador se recibe es a través de la palabra. El alimentarse de la persona es el oír la palabra, y si oyó la palabra, se compungió, el Espíritu Santo toma esa palabra, lo lleva a lo profundo del corazón, inmediatamente impactó a esa persona y esa persona se vio movida por el Espíritu Santo. Él debe de ir y correr a la presencia de Dios. Igualmente, los creyentes en la congregación, cuando oigan esta clase de sermones, de enseñanzas, de palabra, alabado sea el nombre del Señor, debemos de correr a la presencia de Dios, porque estamos equivocadamente mal delante de Dios. ¿Qué es rechazar al Salvador? Con la ayuda del Todopoderoso daremos inicio a este tema que es bastante delicado en el próximo segmento. Pues antes que Adán lanzara a la humanidad al pecado, Dios ya había preparado un camino para reconciliar a los pecadores con Él mismo. En el plan de Dios, porque a Dios no se le escapa nada, Dios sabía que el ser humano iba a fallar. Dios de antemano ya lo sabía. Pero Él antes de la fundación del mundo ya te había escogido a ti, hermano, antes de crear todo esto, ya te había escogido. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Usted antes, por eso todo aquel que está en la presencia del Señor, todo aquel que es salvo, antes de crear todo esto, ya Dios te tenía ya. Porque Dios no vive en el pasado ni en el futuro. Dios siempre ha vivido en el presente. Dios no tiene pasado ni futuro. Él tiene su presente. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Dios está en el presente. Y Dios a usted en el presente te llamó de las tinieblas a su luz admirable para que formara ese cuerpo místico de Cristo y estuviese allá por la eternidad. Con la bendita bendición de Dios continuaremos y dándole el cuerpo a este tema: el pecado de rechazar a Cristo. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias